Sean todos bienvenidos. Les saluda el ingeniero René Martínez. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios. Y la siguiente investigación cita análisis de mezclas de concreto utilizando material plástico alternativo en sustitución en porcentaje del agregado fino. Noviembre de 2023. La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar las características y propiedades físicas y mecánicas de las mezclas de concreto, las cuales son utilizadas para la elaboración de elementos estructurales como por ejemplo vigas, columnas, losas de intermedia en los diferentes proyectos de obras civiles. Y sabemos que el concreto es una mezcla de cemento, agregado grueso y agregado fino. Entonces, lo que se hizo en la investigación es convertir el PEC en agregado fino y sustituir un porcentaje para determinar la resistencia a la compresión y flexión bajo la norma CTM C39, para que este concreto se pueda utilizar con este cierto porcentaje de agregado alternativo en la construcción de viviendas de interés social, o sea, de escasos recursos. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar en otro tipo de proyecto. Va a depender de los resultados que se obtengan y el porcentaje que se coloque. Para determinar la característica física en relación a la resistencia, a la compresión y flexión, es necesario conocer las características de los agregados pétreos. En este caso se realizaron ensayos como por ejemplo gravedad específica en grava y arena, absorción, pesos volumétricos, módulo de finura, entre otros ensayos. Determinando estas características se elaboró un diseño concreto bajo la ACI 211.1, el cual servirá de base para colocar las diferentes dosificaciones de agregado fino alternativo y se pueden ensayar los 7, 14 y 28 días. De las ideas a la realidad. Se sabe que existen muchas alternativas para mejorar las condiciones y propiedades físicas y mecánicas de las mezclas de concreto. Entre ellas está la utilización de fibra y otros elementos. Y en este punto, y en relación al medio ambiente, se recicla las botellas y se convierten en PEC, las cuales son utilizadas también en otros procesos constructivos. Pero la idea se mejora aquí, porque el PEC no se utiliza como sale de la trituradora, sino que se procesa y se convierte en agregado fino. Aquí está el cambio. Y este agregado fino es el que se va a sustituir en las mezclas para comprobar su resistencia a los 28 días y verificar si el diseño se puede utilizar en la construcción. Como se mencionó anteriormente, para lograr estos objetivos es necesario determinar las características y propiedades de los agregados. A través de estos resultados se realiza la dosificación de concreto y se determinan las dosificaciones que se van a utilizar en las diferentes mezclas. Para realizar el diseño de concreto es necesario conocer las características de los agregados. Para eso se realizan los diferentes ensayos. En este caso podemos ver en pantalla el ensayo de impurezas orgánicas bajo la CTM C40, que determina qué tan contaminado está el material que se va a utilizar en el diseño. El ensayo de hidrometría es muy importante para la dosificación. Este se realiza bajo la norma ACTM C136 y C33, donde se determina la distribución de las partículas a través de unos rangos de calidad. De igual forma, se determina el módulo de finura que es utilizado para la dosificación del agregado fino.
Se determina también el peso volumétrico de los agregados pétreos, tanto sueltos como variados. Otra característica importante es la gravedad específica y el porcentaje de absorción del agregado fino. Estas se realizan con la norma ASTM C128. La absorción se utiliza en el diseño para hacer ajustes de humedad, y en el caso de la gravedad específica, los pesos absolutos obtenidos en el diseño se pueden convertir a volúmenes absolutos. También es necesario conocer la gravedad específica en la grava y el porcentaje de absorción, los cuales son utilizados de la misma forma que el agregado fino, con la diferencia que es otro procedimiento que se realiza y está en base a la norma STMC 127. Obtenidas todas las características de los agregados, entonces se realiza el diseño bajo la SI 211.1 y al final tenemos los resultados que tenemos en pantalla, los cuales van a ser de base para poder comparar los resultados obtenidos a los 7, 14 y 28 días de la resistencia a compresión y flexión de las mezclas de concreto. Cuando ya se cuenta con la dosificación del diseño, se elabora la mezcla de prueba, se toman cilindros para ensayarse a compresión y vigas para ser ensayadas a flexión. Proceso de elaboración del agregado fino alternativo. Después del uso de las botellas plásticas, se hace reciclado, se procesan en una máquina trituradora que lo convierte en las pequeñas láminas llamadas PEC, y después de estas láminas se realiza un proceso adicional donde se convierte en agregado fino. Como primera etapa que tenemos para convertir el PEC a agregado fino es el derretido a una temperatura ya establecida por un lapso de tiempo. Después de derretir el PEC, este pasa por un proceso de trituración. Al triturarlo obtenemos diferentes tamaños de partículas con cierta solidez. Entonces se aplica la normativa CTM-C33, que es la nanometría, para separar los tamaños y de esta forma podamos colocar cierto porcentaje en el agregado pétreo que se va a utilizar en el concreto. A continuación se presentan los porcentajes que se van a utilizar para hacer las mezclas de prueba con agregado pétreo fino alternativo. Se va a utilizar el 1%, el 3% y el 5% para un volumen de 0.035 metros cúbicos. Se elaboran las tres mezclas de prueba con el 1%, el 3% y el 5%. Se toman especímenes cilíndricos para probar los 7, 14 y 28 días de compresión y vigas que se van a ensayar a flexión a los 7, 14 y 28 días. Cuando las muestras cilíndricas y las vigas cumplen los 7, 14 y 28 días, se ensayan en las máquinas de compresión y de flexión para determinar estos resultados. A través de esos resultados se hacen las comparaciones. Se ensayaron las muestras del diseño base y las muestras de las diferentes dosificaciones al 1, el 3 y el 5% con agregado fino alternativo. A continuación se presentan los resultados obtenidos en laboratorio. Después de haber ensayado las muestras, se puede verificar que en base al diseño los porcentajes obtenidos de resistencia están por encima de los mínimos, teniendo como parámetro principal las muestras ensayadas a los 28 días. En el caso de la dosificación de 1% tenemos 145.34% y 144.87%, estando por arriba de lo normal. Para los resultados de la mezcla del 3% a los 28 días, revisando
El porcentaje obtenido de resistencia podemos ver a los 28 días 137% y 134%, también por encima de lo mínimo esperado a los 28 días. Por último tenemos los resultados de la mezcla al 5% con agregado fino alternativo. Las muestras ensayadas a los 7, 14 y 28 días. Si observamos, podemos ver de que ante los otros resultados, entre más se aumente la dosificación de agregado fino alternativo, va disminuyendo la resistencia, pero estamos arriba del 100%, se mantiene todavía dentro del parámetro establecido. Se realiza una comparación de los resultados, principalmente a los 28 días. Podemos observar en el gráfico al lado izquierdo que tenemos la resistencia promedio en kilogramos por centímetros cuadrados del diseño base y de la mezcla del 1%, 3% y 5% con material alternativo. Podemos ver gráficamente que este va disminuyendo, aunque como se mencionó, este se mantiene arriba de los 210 kilogramos por centímetro cuadrado. De igual forma, el gráfico a la derecha también podemos ver la pendiente que se genera por los porcentajes que se van incorporando al material alternativo. Se realiza un gráfico para determinar la pérdida que se da por la incorporación de agregado fino alternativo en las mezclas de concreto. Si observamos, podemos ver en el caso del 1% tenemos una pérdida de 2,48%. Cuando se le coloca a la mezcla de concreto el 3% de agregado fino alternativo, hay una pérdida de 8,48%, y cuando se coloca un 5% en la mezcla, hay una pérdida del 13,13%. Entonces se puede observar en que entre más aumenta el porcentaje, también hay un aumento de pérdida, en el caso de la resistencia a la compresión. En conclusión, la utilización de los porcentajes del 1, 3 y 5% de agregado pétreo alternativo procedente del PEC utilizado en las mezclas de concreto, se puede observar que cumplen con la resistencia esperada, porque están arriba del 100% del diseño base. Quiere decir que se puede elaborar concreto y se puede utilizar para la construcción de viviendas de interés social. Podríamos decir que incluso se puede utilizar en construcciones mayores de un nivel. Claro, hay que hacer otros estudios para determinar características de otros agregados que se utilicen. O sea, no se puede utilizar esta dosificación del 1, 3 y 5% con cualquier material. Siempre hay que hacer un diseño base para determinar las cantidades de agregados que se van a utilizar y hacer los ensayos de calidad para poder determinar la resistencia a los 7, 14 y 28 días para su utilización en los diferentes proyectos. Estos han sido los resultados de la investigación de la utilización del agregado fino alternativo procedente del material PEC. Gracias por su atención.